Cuando Jesús vino a esta tierra, sorprendió a muchos por su carácter, por su capacidad. Déjalo sin volumen, no le pongas volumen. Quítale el volumen, Eli, gracias. Por su capacidad y su poder sobre la naturaleza, al solucionar las necesidades básicas de las personas. También sorprendió mucho porque cuando alguien estaba sufriendo de la enfermedad que fuera, con solo una palabra Jesús la aliviaba. El poder de Jesús estaba en todas las áreas, en todos los ámbitos. Sus palabras, sus mensajes atraían a muchas personas. Y miles eran los que se congregaban y le buscaban para oír su voz. Comparó su palabra con el pan de vida, al alimentar a cientos y miles de hambrientos. Eso le ganó muchos enemigos. Siempre que Dios muestra su poder, también Satanás muestra su resistencia para que el bien florezca. Déjalo hasta ahí, Eli, gracias. Pero, ¿dónde fue donde realmente el poder de Dios se manifestó? Vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. En toda la Biblia no hay palabras que expresen mayor poder que las expresadas por Jesús en estos dos versículos. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En geopolítica, en el arte de gobernar el mundo, hay dos definiciones que hay que tener en cuenta para entender lo que pasa cada día en el mundo. La primera definición es la definición de poder. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad, es la habilidad de cumplir lo que se promete. Si ustedes observan el mundo, cada presidente, cada gobierno hace promesas, hace advertencias, hace amenazas. Y el tiempo demuestra si esa persona, si ese gobierno es poderoso o no lo es. Cada nación quiere ser la más poderosa. Cada nación tiene enemigos y quiere subyugar a sus enemigos y los amenaza. Pero la verdadera muestra de poder no son las amenazas, sino es la capacidad de cumplir con sus amenazas, con sus palabras. Y la segunda definición que hay que tener en cuenta es que jamás el poder se cede, jamás se da, jamás se regala. El poder se arrebata. El poder se le arranca al otro en medio de luchas, conflictos y derramamiento de sangre. Jamás el poder se entrega. Y cuando desaparece un protagonista poderoso del mundo, ese espacio de poder es llenado por otros en medio de luchas y conflictos. Jesús llega a esta tierra y llega a esta tierra en medio de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, con mucho poder, con poder para subyugar a sus enemigos con una sola palabra, pero no utiliza esas estrategias de poder. Su estrategia más poderosa es el cumplimiento del versículo que acabamos de leer. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar.
Y su poder no solo está manifestado en el hecho de que Él sea capaz de entregar su vida y volverla a tomar. Ninguno aquí de los que estamos presentes puede decir: yo puedo morir y luego tomar mi vida de nuevo. Nadie tiene ese poder aquí. Pero otra persona sí podría arrebatarnos la vida. Sin embargo, a Jesús nadie podía arrebatarle la vida. Durante su ministerio hubo muchos intentos por asesinarlo, pero nadie lo hizo, solo cuando Él entregó su vida voluntariamente. Aún en el Getsemaní, cuando iba a ser arrestado, los enemigos de Jesús, la turba, los soldados, al encontrarse con los discípulos y con Jesús, queriendo identificar a la persona que iban a apresar, dijeron: ¿quién es Jesús Nazareno? Y Jesús dio un paso adelante y dijo: yo soy. Y cuando Él dijo eso, ángeles de Dios se manifestaron allí directamente y resplandecieron y derribaron a toda la turba al suelo, mostrando que Jesús tenía poder absoluto sobre su vida, que ellos no le iban a quitar la vida porque Él no pudiera defenderse. No, Él la iba a entregar por voluntad propia. Nadie podía quitarle la vida. Así que el poder de Dios no solo está en que pueda poner su vida y volverla a tomar. El poder más grande de Dios es esa facultad de entregarse por nosotros. El poder de amar, el poder del servicio, el poder de decir: yo puedo obligarlos a obedecerme a las malas porque soy poderoso y porque soy más fuerte. Pero Él no acepta ese tipo de obediencia. El poder de conquistar nuestros corazones a través de su sacrificio y a través de su amor por nosotros. Esa es la mayor expresión de poder que existe en la Biblia. Y detrás del poder viene la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el permiso, es la investidura que una persona recibe para ejercer poder. Si en este momento una persona va y quiere entrar a la Casa Blanca y se va caminando derecho a las puertas, ¿usted cree que puede entrar libremente? No, no puede. Pero si un día el presidente sale a correr y luego quiere entrar, ¿él puede entrar libremente? Es su casa. ¿Por qué? Porque hace unos años el pueblo americano lo eligió y le dio una autoridad. Y al recibir esa autoridad, durante cierto tiempo, tiene el poder de entrar allí, no solo entrar, sino ejercer poder. Dentro de unos años va a perder esa autoridad y llegará a ser como cualquier ciudadano de este país. Así que la autoridad se cede, la autoridad se delega, la autoridad se recibe o se pierde. Pero en el caso de Dios, nadie podía decirle a Dios qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer. Nadie está sobre Él, nadie tiene autoridad sobre Él. Y Jesús claramente lo expresa cuando dice en el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y la última parte del versículo 18 dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Esta autoridad, Dios me dio esta autoridad de venir y entregar la vida por ustedes. Cuando Jesús llega a esta tierra,
ocurren grandes cambios. Vamos al libro de Mateo capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Mateo, todos abran sus Biblias, y capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea. Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que dicen que eran tres y que eran reyes y que eran magos, ¿cierto? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres tú la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Jesús llega a este mundo y la gente comienza a tomar decisiones. Hay diferentes personajes en esta historia. El primero de ellos que vemos allí es Herodes. En la Biblia hay 3 Herodes protagonistas, pero el primero que vemos aquí es Herodes el Grande. Él vivió entre el año 72 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo. Este rey Herodes el Grande fue llamado el Grande por todas sus obras. Era un constructor impresionante. Desarrolló y fomentó la construcción que le dio trabajo a muchos judíos. En un principio su gobierno fue más o menos bueno. En el año 24 fundió parte de su oro para conseguir alimentos para muchos judíos pobres del área. Él no era judío de nacimiento, y al ser nombrado rey de los judíos en el año 25, que fue decretado para que fuera rey de los judíos, encontró mucha controversia y mucho rechazo de parte de los judíos, porque él no era judío. Así que él conocía la obsesión de los judíos por el linaje genealógico, porque fuera de la pureza racial que lo llevara hasta Abraham. Entonces él mandó a averiguar en la notaría pública y mandó a chequear que su nombre realmente estuviera dentro del pueblo judío. Cuando descubrieron que no estaba, mandó quemar la notaría completa, con todos los archivos. Y se casó con una mujer que era de la descendencia de los judíos, era una princesa, para hacer una alianza y ser más judío todavía. Pero su obsesión por el poder no terminaba. Empezó a observar que el cuñado, el hermano de su esposa, lo nombró como sumo sacerdote, y comenzó a observar que él comenzó a ser muy popular y que la gente lo amaba y lo quería, y que era el último hijo varón de la ascendencia judía. Así que vio una amenaza en él
Y un día, sin que la gente se diera cuenta, lo cogió y lo ahogó en su propia piscina. Y luego de que lo ahogó, llamó a todo el mundo escandalizado por el trágico suceso, y celebró un sepelio con todos los honores, haciendo creer que él no había tenido nada que ver y que estaba dolido por la muerte de su cuñado. Pronto vio que su esposa Mariamna también estaba siendo muy popular y la mandó matar también. Tuvo varios hijos. De 2 de ellos sospechó que iban a quitarle el trono y también los mandó matar. Y 5 días antes de Herodes morir, el hijo que iba a sucederlo, el mayor, lo mandó matar también. Así que un hombre como este, con ese prontuario, armoniza perfectamente con el relato bíblico de aquel que dice la Biblia que cuando los magos llegaron y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? A ver, espera un momentico. Yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo así que nació el rey de los judíos? ¿Cómo así? Y él: sí, ¿dónde está el rey de los judíos? Un personaje de estos con esa hoja de vida vio allí una amenaza potencial. Y inmediatamente, después de verse burlado por los magos, habiendo ocurrido un censo 2 años antes, identificó fácilmente los hogares en Belén donde había niños recién nacidos. Y allí envió un centenar de soldados con lista en mano, con direcciones en mano, a arrancarle los niños a esas madres. Y en medio de lamentos llenó este pueblito pequeño de sufrimiento. Según las estadísticas, entre 20 y 30 niños murieron en una sola noche. Pero esa masacre de infantes no era un hecho aislado en el conflicto entre el bien y el mal. Hace parte de una sucesión de estrategias. Cuando Dios envía a su Hijo a esta tierra, cuando lo envía a reconquistar este planeta, porque Satanás reclama este planeta como suyo, como su territorio, cuando Jesús viene a arrebatar el poder de Satanás, Satanás no se quedaba quieto. Y encontró en Herodes el instrumento perfecto para tratar de cortar los propósitos de Dios en el mismo comienzo en que la profecía se estaba cumpliendo. Por supuesto que Satanás sabía dónde y cuándo iba a nacer el Mesías, y por eso trató de eliminarlo. Ese es el primer grupo de personas que encontramos en el mundo cuando llega el Mesías: los Herodes. Herodes era el rey de su vida y no estaba dispuesto a cederle su poder a nadie. Igualmente el mundo está lleno de Herodes, personas que no quieren que Dios gobierne su vida. Cuando el Mesías llega y se presenta con poder y autoridad, demanda de las personas fidelidad y obediencia. Pero muchos dirán: no, yo soy el que decido qué es lo bueno y lo malo en mi vida. Yo soy el que decido, yo soy el que sé qué es lo correcto y lo incorrecto. Yo no necesito ningún rey en mi vida. Y eventualmente terminan crucificando al Mesías. No hay 2 opciones: o crucificamos al Mesías o permitimos que Él crucifique nuestro yo, nuestro egoísmo. No hay 2 opciones. Ese es el primer grupo, los Herodes. Pero bueno, afortunadamente no era el único que estaba allí. Dice el versículo 2:4: y convocados todos los principales sacerdotes y escribas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y observen la reacción de estos hombres.
ellos inmediatamente citan las profecías. Dice, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Están citando a Miqueas 2, mostrando que ellos saben perfectamente que la profecía mesiánica apunta a Belén. Ellos saben las profecías, ellos conocen toda la Biblia, conocen lo que está pasando y lo que va a pasar, y saben interpretarlo. Y llega el Mesías. Pero el temor de ellos es por qué va a ser Herodes. ¿Cuál va a ser la reacción de los enemigos de Dios? En lugar de ellos ir y buscar al Mesías, en lugar de estudiar las profecías e ir a identificarlo y encontrarlo, ellos lo único que hacen es decir, sí, va a llegar. Seguro, la profecía lo dice, pero no hacen nada. Son indiferentes, fría indiferencia. Y aquí está el otro grupo de personas. Aquellos que conocen la Biblia, que conocen las profecías, hasta predican las profecías, conocen sus cumplimientos, pero no se encuentran con el Mesías. No tienen una relación personal con el centro de la salvación, con Jesucristo. No les importa. Ven los acontecimientos del mundo e identifican su cumplimiento, pero no toman decisiones en su vida personal. Es un cristianismo sin compromiso. Somos intelectuales, sabemos la Biblia, sabemos todo, pero no nos comprometemos. Conservamos nuestra imagen y nuestra posición dentro de la iglesia o dentro del grupo religioso, pero no nos comprometemos. Indiferencia. Afortunadamente no era el único grupo. Vamos con los terceros. Dice el versículo, cuando comienza el versículo 1, que vinieron del oriente unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? Lo más probable es que eran persas, que eran muy cultos, astrólogos, científicos. La astrología siempre estuvo condenada por la Biblia, entendiendo por astronomía el estudio de los astros, y la astrología la relación de los astros con el destino de los seres humanos. Es decir, la astrología dice que los astros gobiernan al ser humano, gobiernan sus decisiones. ¿En qué año naciste? Oh, naciste abajo de tal constelación. ¿En qué día? Y allí determinan y comienza toda una ciencia de predestinación y de anticipación de lo que va a ser tu vida, de adivinación. Eso es astrología. Se puede pensar que esta gente también creía en la astrología, y aunque estaba condenada, ellos habían identificado ciertas profecías. Dice en Números capítulo 24, 17. Busquemos el libro de Números. Precisamente este versículo fue dado por otro mago pagano, persa, por otro mago pagano. 24, 17. Esta es la profecía de Balaam, y él dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Estos persas habían recibido conocimiento de las profecías bíblicas a través de los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia, pero que no regresaron en el siglo IV, no regresaron a Jerusalén, sino que se quedaron dispersos por el Medio Oriente. Ellos ya tenían la Biblia en griego. En el siglo II fue traducida del hebreo al griego, y el griego era como el inglés ahora. Toda persona culta sabía el griego y tenía acceso directo a las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo a Daniel, quien daba el año exacto en que iba a aparecer el Mesías. Daba todas las profecías exactas. Relacionaron esto, y como astrólogos identificaron esa estrella extraña que había aparecido,
y se montaron en sus 4x4 y atravesaron el desierto con aire acondicionado. No, los 4x4 eran unos camellos bien alimentados, y atravesar el desierto. De día no, de noche. De noche, porque de día no lo va a soportar. De noche. Siguiendo una estrella. Hombres paganos que no sabían mucho de las profecías, pero sabían lo suficiente, y con ese poquito estaban dispuestos a pagar el precio, a cruzar el desierto que fuera necesario por encontrar a ese ungido, al Salvador, al que iba a gobernar a las naciones. Atravesaron el desierto. Y la estrella no llegó a Belén, no. La estrella primero se posó sobre Jerusalén. Y ellos entraron a Jerusalén pensando que allí estaba el Mesías. La estrella que Dios había puesto allí, esa estrella quería guiarlos a ellos para que ellos despertaran y sacudieran al pueblo de Dios. Dice el versículo, volvamos a Mateo capítulo 2, que toda Jerusalén se turbó cuando ellos lo dijeron. Dice de Belén de Judea al oriente, versículo 3. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Quién vino a predicarle a la iglesia? ¿Quién vino a predicarle al pueblo de Dios? Unos paganos, astrólogos, incircuncisos, identificaron las profecías con mayor rapidez que el mismo pueblo de Dios. Y luego de que ellos sacudieron a Jerusalén, entonces la estrella se movió hacia Belén, y allí fue cuando ellos se fueron a Belén y encontraron a Jesús. Este es el tercer grupo de personas. Cuando Jesús llega a tu vida, genera un conflicto. Tú tienes que tomar decisiones. Y en este grupo identificamos a aquellos que no necesitan demasiado conocimiento teórico de la Biblia, que lo que ellos buscan es al Mesías, y que como le buscan, le van a encontrar. Ellos no necesitan entender todos los misterios, pero los pocos que entienden los persiguen y van y atraviesan el desierto, la nieve, el frío, lo que tengan que aguantar para encontrarse cara a cara con el Mesías. Ellos nunca llegarán vacíos. Ellos nunca regresarán a su casa sin haberse encontrado con el Mesías. Pero ellos no solamente iban a buscar al Mesías, no. Dice la Biblia que llevaron sus regalos, oro, incienso y mirra. Y no eran cualquier regalos, no. Y Mateo enfatiza que cuando ellos llegan ante Jesús, se postran ante Él. Allí lo enfatiza. Mateo es un evangelio para los judíos. Mateo le está diciendo a los judíos, ellos reconocieron a Jesús como Salvador y como Dios antes que ustedes mismos. Se postraron, proskineo es la palabra en griego, se pusieron la frente en tierra. De ahí viene la palabra adoración. Eso significa adoración. Viene la misma palabra de proskineo, postrarse. Y ellos como judíos sabían que solo ante Dios colocarás tu frente en tierra. Y ellos lo hicieron. Y Mateo está sacudiendo a los judíos y les está mostrando y les está diciendo cómo incrédulos extranjeros se adelantan, y el reino de Dios es dado a los pobres, dado a los ignorantes, y los hijos son dejados fuera, porque no tuvieron la humildad ni la disposición de buscar al Mesías. La llegada de Cristo a esta tierra se constituye en el momento principal en el cual el reino de Dios invade a este mundo, invade a esta tierra. Así como la entrada o la toma de Normandía, muy famosa en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados entran a las costas de Francia a subyugar
los alemanes, a subyugar a Hitler. Y se constituye en una fecha conmemorable de reconquista, de libertad. Cuando Jesús llega a esta tierra, cuando llega a este mundo, viene a colocar su bandera, viene a colocar su estandarte. Y cada uno de nosotros toma una decisión. En estas fechas quieren recordar ese momento. Muy lejos de ser la fecha real. Pero no importa, no estamos para adorar días ni fechas. Estamos para recordar el sacrificio infinito de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros toma una decisión. La matanza de los niños no es un evento aislado. Lo que hicieron los magos no es un evento aislado. Hace parte del gran conflicto entre el bien y el mal, que es la doctrina más importante de nosotros como adventistas, la cual hace encajar a todas las demás doctrinas. La doctrina y la enseñanza del gran conflicto nos arroja luz sobre todos los temas. Y cuando tú lees algo en la Biblia, nada está suelto, todo está cohesionado con el gran conflicto, todo. Pero no solo lo que está en la Biblia, todo lo que pasa en tu vida y en mi vida está cohesionado con el gran conflicto. Porque tú y yo también somos parte de ese conflicto. Jesús vino a recuperarte a ti y a mí, y tú tienes que tomar una decisión. Sea cual sea, tienes que tomar una decisión. Y en estos días de Navidad, muchos tomarán decisiones. Se irán a embriagarse, se entregarán al alcohol, a la disipación, y al otro día dirán: qué Navidad tan buena la que pasé. Muchos buscarán eso y lo van a encontrar. Otros piensan en la Navidad como una oportunidad para hacer dinero. Y entonces van a buscar dinero y van a aprovechar el evento y la fiesta para hacer mucho dinero. Cada cual toma una decisión. Pero en medio de ese ajetreo del mundo, ¿cuál es tu decisión? ¿Estás dispuesto a entender el poder y la autoridad de Dios que se expresa en el servicio, que se expresó en ese yo pongo mi vida para volverla a tomar? Seremos de aquellos que viviremos el evangelio en el compartir con los demás, con nuestros hijos, nuestros padres, con los seres que amamos, pero también con los que no tienen nada que ver con nosotros, con aquellos de los que no vamos a ganar nada, con aquellos que vamos a dar y no vamos a recibir nada a cambio. Eso es lo que espera Dios de nosotros en estos días. Nadie puede servir a dos señores. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Serás el grupo de Herodes? ¿Serás del grupo de los sacerdotes? ¿O serás de los extranjeros paganos, pero que buscan al Mesías y le adoran? Dios espera que cada uno de nosotros sea de ese grupo. Que Dios les bendiga, hermanos.